Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y está con nosotros este querido amigo, gran amigo, una persona que trabaja permanentemente, recorre el mundo. Y hoy le he pedido a mi amigo Daniel Desein, presidente de ADEPA, en la que estamos participando, por supuesto, con gran honor y gusto, que esté con nosotros para decirle a los televidentes de dos eventos fundamentales, importantes, trascendentes. Uno, la Organización Iberoamericana, la Organización Mundial de Diarios, con 4 expresidentes, el doctor Sanguinetti, el doctor Julio María Sanguinetti de Uruguay, para ser más claro, el doctor Fernando Enrique Cardoso de Brasil, el doctor Lagos de Chile y Felipe González. Y la verdad es que esto se sucede a medida que transcurre el tiempo, teniendo en cuenta que ellos no hace mucho, esto fue organizado por el doctor Sanguinetti, se llevó también a cabo en Buenos Aires una conferencia de los 4 expresidentes que fue tremendamente positiva. Y también una reunión de ADEPA, determinadas autoridades de ADEPA, con la Organización Mundial de Diarios, que son más de 18.000 diarios en el mundo, que han venido presidentes, incluso algunos de los dueños del New York Times, personas de gran envergadura intelectual, moral, y en la que participó mi querido amigo el doctor Desein, que integró la mesa ejecutiva, ¿no, Daniel? Bueno, te agradezco muchísimo tu presencia, y la verdad es que estás produciendo hechos de enorme trascendencia para la prensa, para el país, para las comunicaciones, para el intercambio internacional, en todo lo que esto significa. Así que te felicito de todo corazón, me alegra muchísimo y te agradezco que estés hoy en Corriente de Pensamiento con nosotros. Lo segundo, quiero que aclares más porque vos integrás ahora este tema, ¿no? Te cuento un poco del foro. Sí, el Foro Iberoamérica nació en el año 2000. O sea que hay una gran libertad, ya sabes vos, Daniel. En el año 2000, impulsado por Carlos Fuentes, con la idea de que América Latina, pero Iberoamérica en general, también España y Portugal, tenían 2 idiomas comunes, una cultura común, pero una enorme fragmentación, una enorme distancia entre sí. Pero al mismo tiempo había miradas esto fue 2000. En el año 2000, miradas dentro de esos países muy distintas, y intentó aglutinar a estos países a través de estadistas, expresidentes prestigiosos de esos países, empresarios. Carlos Slim fue uno de los primeros, Pablo Roca de la Argentina, estuvo la otra vez también, y así sí. Muchos otros, intelectuales, García Márquez se sumó, claro. Luego muchos otros escritores, pensadores, politólogos, y directivos de medios y periodistas. Muy bien. Entonces Juan Luis Cebrián, por ejemplo, del País de Madrid es uno de ellos, Gustavo Cisneros, el venezolano, es otro de ellos, Mariño, el dueño de O Globo, otro de ellos, Héctor Manieto y Julio Saguier por parte de la Argentina, Santiago Kovaldov del lado de los intelectuales locales, Arriazu, brillante don Santiago, Ricardo Arriazu como uno de los economistas. Bueno, Ricardo Arriazu es tucumano. Yo soy el tercer tucumano que me incorporó, porque el primero fue Tomás Eloy Martínez. Don Tomás Eloy Martínez, a quien me lo presentó en la calle Quintana, José Luis Claudio Escribano. Ahí tuve el honor de conocerlo. Pero conocí al hijo también. Claudio Escribano es otro de los miembros fundadores y fue el principal cronista de estos eventos, porque nació con las denominadas Chatham Rules, ¿no? Que implica aquellas organizaciones que, para tratar de ablandar la comunicación entre los miembros, pactan el secreto respecto de lo que allí se dice. Es decir, se puede hablar sobre el contenido general, pero no quién lo dijo, en qué contexto y demás. Bueno, este año ha cambiado para tratar de que todo lo que allí se debate, estamos hablando de alrededor de unos 150 miembros, ¿no? Alrededor de 10 por país, algunos tienen menos. ¿Y vos te incorporaste ahora como...? Yo soy uno de los nuevos miembros del foro. De los nuevos miembros. De los nuevos miembros del foro.
con la idea de tratar de renovar, por un lado, ¿no? un foro con cierta desconexión generacional, en general gente grande, pero al mismo tiempo también darle una gran apertura a lo que allí se debate para que tenga una incidencia real sobre las distintas políticas de En el Estado. país de Madrid nos han pegado una critiquita a los periodistas, ¿no? Bueno, sí, muchas de las cosas Y tiene razón en algunas veces. que se debatieron allí, Juan Luis Cebrián del País fue uno de los que impulsó esa discusión, es cómo movernos en la era de la posverdad, ¿no? Claro, en la ese era es en el la que tema. se desdibuja Ahí la verdad, está. que entran en crisis las instituciones, donde se debilitan las principales instituciones políticas, donde ya no hay lunas de miel dentro de nuestros países, donde la prensa también está muy cuestionada. Y a veces la prensa también se acomoda un poco, esta es la verdad. Bueno, y algunos periodistas, no digo la prensa. evidentemente la exigencia de transparencia y de Le gusta el rigor calor oficial en de la muchos ciudadanía casos. es mayor, y las dificultades para distinguir lo real de lo artificial es cada vez más difícil, ¿no? Entonces había gente de Google allí, había grandes tecnólogos como Santiago Bilín, que es en el caso de la Argentina, planteando cómo está cambiando la era de las comunicaciones, donde hay dos gigantes, que son Google y Facebook, que tienen cada Y vez pero mayor se incidencia. habla sobre todo del tema que vos has hablado acá muchas veces, ¿no? El de los diarios digitales fundamentalmente. Bueno, pero más allá de los medios periodísticos específicos, modernos, los llamamos nativos digitales, Sí. tenemos a las grandes gigantes digitales que Facebook tiene 1.800 millones de personas dentro de su red, de los cuales 1.000 millones consultan todos los días esa red. ¿Qué te parece? Y por lo tanto, decía allí Cebrián, Facebook conoce de los clientes de los bancos más que los bancos, conoce de los lectores de los diarios más que Exactamente. los diarios. No solamente es la frecuencia y la participación en esas redes, sino el nivel de conocimiento que tienen sobre esos usuarios, mayor muchas veces que los propios usuarios. Saben más que nosotros mismos de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros deseamos. Eso también Y eso nos implica- obliga, tenemos que leer más y estudiar más, ¿no? Y implica un gran peligro en la medida en que esas redes se articulan en base a intereses predefinidos Están los chicos que van están, ¿no? aislando, ¿no? Van generando lo que llaman las burbujas comunicacionales, en la cual nuestra red de amigos dentro de una red social como Facebook son aquellos que piensan en línea más o menos similar a la nuestra. Con lo cual no podemos contrastar nuestra opinión, Claro. se va segregando cada vez más, que fue uno de los temas de discusión, ¿no? Estamos hablando en medio de la crisis catalana, en medio de los distintos, del Brexit. Sí, lo que ¿no? ocurre en el mundo en este momento. El que ocurre en el mundo en los Hoy cuales... creo que pasó, por ejemplo, algunas sorpresas desde el punto de vista político, te digo. Se creía que Piñera iba a arrasar en Chile y tiene que ir a segunda vuelta. Bueno, Tenemos la señora Merkel, que parecía que se llevaba el mundo por delante y ahora tropezó ahí con algunos y mirá, problemas que vamos a ver qué mirá, va en esa pasando. reunión no solamente estaban los estadistas que vos mencionabas, bueno, estaba también, qué sé yo, Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, Sergio Ramírez, que acaba de ganar el Cervantes, ex vicepresidente Sí. de Nicaragua y gran novelista, estaba Ganó también- el Cervantes estaba hace poco, presente sí. allí. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, es miembro del foro, y estaba presente Kuczynski, el presidente de Perú, y Macri, desde ya, el anfitrión fue Macri el primer día. Pues nos sí que recibió. estuvo por acá el otro día muy de paso, ¿no? Estaba en el foro, estaba participando en el Y ahí foro tenemos y visitando a Macri. Ahí tenemos la embajadora nuestra, es correntina, te aclaro, Ana María Ah, Ramírez. mirá. Y lo En cierto es que en medio de América Latina está en medio de crisis extraordinarias de imagen de prácticamente todos los presidentes, casi con una excepción que es la de Mauricio Macri. Entonces, la idea era tratar de analizar in situ ese fenómeno, y la que deslumbró a la audiencia, la mayor parte de estos expresidentes, muchos de los grandes pensadores de toda la región, sabían quién era, pero nunca la habían escuchado ni visto a María Eugenia Vidal, ¿no? Y generó una enorme impresión. Ella dijo, somos el resultado del fracaso de la política. Cuando ganamos hicimos posible lo imposible, teníamos un intendente de 135, una candidata que no la conocía casi nadie, todas las encuestas en contra, todo el aparato en contra. María y Eugenia sin no hace embargo- política, ¿Eh? no hace política. No, por supuesto que sí, pero es una política moderna en el sentido de tiene una empatía con el público Sí, tiene. que a los Hay que políticos reconocer. tradicionales les cuesta. Está invitada para el 13 a la comida final de Arepa, ¿no? Está invitada el 13 de diciembre y, a ver, tiene una gran diferencia con Macri. Macri tiene un alto nivel de imagen positiva, pero un alto nivel de imagen negativa. Exacto, ella no. María Eugenia tiene muy Ella es la bajo que mejor imagen tiene. de toda la política en la Argentina.
y sobre todo esta capacidad para entablar No, hay un que diálogo reconocer, con el hay que público. reconocerla, hay que reconocer lo que ha Es hecho. un fenómeno de Es la un política fenómeno de la política. notable, ¿no? Y eso Dios llamó- quiera que en el tiempo se prolongue esa. Y eso, Pocho, le llamó la atención a estos personajes que tienen Claro. una cancha, como Felipe González, como Lagos, Cardoso, Sanguinetti, en detectar talentos y productos y novedades dentro de la esfera política, que más allá del contenido del discurso, las formas, la capacidad para O sea que manejar su lenguaje. En este momento, en la modernidad del siglo XXI, tiene mucho que ver el tema de los gestos, lo gestual, la simpleza del mensaje. Bueno, en esto ella tiene una gran, ¿cómo te decir?, magnetismo en cuanto a la gente, ¿no? Es un carisma natural y al mismo tiempo, a ver, hay que reconocer acá que la estrategia política detrás de esta elección, pensemos que hasta agosto en las PASO estábamos hablando si Macri terminaba o no su gestión, ¿eh? Si iba a poder quebrar la tradición argentina que ningún gobierno peronista termina su mandato. Y ahora estamos hablando de 6 años más. Exacto. ¿Eh? Los gobernadores peronistas están descontando la victoria de Macri en 2019. Es decir, La Nación habla de un empate el otro día en ese acuerdo que dicen histórico entre el gobierno nacional y las provincias. Y te digo una cosa, tenemos que ser muy sinceros acá en esto. Yo lo encontré en la fiesta nacional de Japón a Durán Barba. Bueno. Y hay que reconocer, yo le dije con sinceridad, mire, me sorprendió su estrategia y su forma de actuar. Fue astuto, fue inteligente y planteó muy bien el esquema o la estrategia para esta elección. Mira, yo lo conocí a Durán Barba en un café que vos conocés muy bien, que está en la calle Rodríguez Peña y Guido, donde él desayunaba siempre, porque tiene su departamento allí cerca. Había publicado un libro que se llama El arte de ganar, lo conocía muy poca gente, lo invité a dar una charla en ADEPA y discutió con Braga Menéndez, en ese momento asesor del kirchnerismo, y Rosendo Fraga. Y allí él contaba la campaña que hizo a Marina Silva. Hombre, nueva mayoría. Una política con muy pocas chances en Brasil, que se le daba por descontada, que en un momento lideró las encuestas. Cuando se generó la verdad, yo en su momento no creí, pero yo tuve la obligación moral, me sentía la obligación de reconocerle que estas elecciones últimas las planteó muy bien. Y 2015 también. También 2015 también era perdedor, digamos, ¿no? Nadie esperaba desde ya la victoria de Macri, pero mucho menos la victoria de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, eso es. Y esta elección, bueno, hay que remontarse a los 80, ¿no? Con la elección legislativa. No sé si uno está en lo cierto, pero esto es en lo que yo creo sinceramente y vos también, porque lo hablábamos antes del programa, ¿no? El diseño de la estrategia electoral fue extraordinario y ahí cuentan con muchas herramientas tecnológicas para detectar toda esta idea del timbreo, que parece una especie de ingenuidad. Sí. Detrás hay una sofisticación en la estrategia, muy apoyado en el análisis de datos, sabiendo cuáles son las áreas donde están los votantes indecisos, aquellos que pueden tener una inclinación cercana o no, cómo articular una estrategia en aquellos distritos difíciles como La Matanza, por ejemplo, ¿no? Y dar vuelta distrito por distrito una provincia tan dura como la de Buenos Aires. También tenemos que ser sinceros, el problema interno del peronismo colabora en este aspecto. Por supuesto. Sin duda. Pero eso el mejor también aliado. Es fruto pero también de una es fruto de una estrategia, totalmente. ¿No? Totalmente. El asunto es que de ahora en adelante también, Daniel, veía un artículo de Alcadio Oña en Clarín, del domingo creo, donde decía en qué lugar estamos en materia energética, en qué lugar estamos en distintos aspectos, y estamos ahí en el final, por supuesto, de todo esto. Y en este mundo creo que podremos establecer estrategias importantes donde tenemos 7.200 millones de personas, que a Asia tiene 4.000 millones y pico de personas. Nosotros, Europa creo que tiene más o menos 800 y tantas mil. África se dice que para el 2050 es el continente que más va a crecer, va a superar incluso a Asia. Y bueno, y todo esto del Transpacífico, que dejó de lado un poco
Trump, pero que, bueno, habrán hablado con vos los dueños de los diarios que estuvieron, que hay varios americanos allí, el del New York Times y otros, y que Japón, por ejemplo, le da una gran importancia, pero Japón tiene 126 millones de habitantes. En cambio, entre Asia, entre China e India, se dice que India va a superar después a China en habitantes, tienen 2.500, 2.600 millones, es decir, un tercio de la población del mundo hoy. Se calcula que en el 2050 la población del mundo va a llegar a 9.800.000. 9.000 millones. 9.800 millones, sí. Bueno, mira, yo acabo de llegar de los Estados Unidos, estuve en un viaje, estuve en Dallas, en el momento que Trump estaba allí, y luego fui a Salt Lake City, donde fue la asamblea de la CIP. de la Sociedad Interamericana de Prensa. El tema Trump fue permanente, el director del Washington Post estaba Hay allí. mucha confrontación. Y el New York Times y el Washington Post han sido elegidos como los dos grandes rivales de Trump, ¿no? Con lo cual toda la discusión sobre El Washington Post y el New York Times. Toda la discusión sobre las noticias falsas y la posverdad, Trump las está usando como arma para cuestionar el rol de la prensa allí, ¿no? O sea, están sufriendo lo que nos generaba el populismo a los países latinoamericanos hace una década atrás, de lo cual estaba muy interesado cómo había vivido eso Venezuela, Ecuador, Bolivia, la Argentina, Nicaragua y demás. Pero sí, hay ejes que están cambiando. Escuchar a un Trump hablando de proteccionismo frente al presidente chino que habla de libre mercado es una especie de cambio de eje absoluto, ¿no? Pero es cierto, hay un trasvasamiento hacia Oriente que a nosotros nos cuesta, con una mentalidad europeicéntrica o norteamericano-céntrica, vislumbrar, bueno, cómo va a ser este mundo donde empiezan a pesar más China y la India. Y tomemos conciencia también, Daniel, querido, nos faltan 2 o 3 minutos, que cuando hagamos las negociaciones, y como yo digo, las relaciones exteriores son más de los intereses que los afectos, le demos valor agregado a nuestra materia prima. No nos regalemos, creo que eso es fundamental. Por supuesto. Pero bueno, lo cierto es que América Latina... Pero han avanzado mucho en esta intercomunicación. América Latina, España están mirando a Argentina, el resto del mundo mira con interés a la Argentina. Eso no se traduce inmediatamente en inversiones, hay mucho trabajo por hacer. Esta reforma... No, yo me refería no a inversiones, sino a cuando nosotros vendamos. Por supuesto. A estos grandes mercados. Pero lo cierto es que necesitamos inversión interna y externa para despegar realmente y tener niveles de crecimiento sustentable en el mediano y largo plazo. Esta reforma que se anuncia como histórica necesitará de otras reformas complementarias para eliminar distorsiones extraordinarias. El que habla del tema impositivo es tu compromisano, que es brillante, don Ricardo Herreazo. Sí, por supuesto. En Clarín del domingo. Un artículo que se llama La reforma que necesitamos. Necesitamos mucho más. No, aparte no me interesa. No lo puedo convencer que venga a televisión porque no va a televisión. No va, no, claro. Pero escribe magníficamente y sabe muchísimo. Así es. Daniel, nos quedan 2 minutos, así que yo te dejo que vos con estos temas de tanta importancia, que yo te agradezco enormemente que lo digas por primera vez en Corriente de Pensamiento. Bueno, sos un amigo y casi columnista ya de Corriente de Pensamiento. Quiero que digas lo que te parezca. Te diría algo que conversábamos. Que estás muy contento, yo vi satisfecho por los resultados, ¿no? Sí, el año que viene vamos a tener a la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa en la Argentina y en el norte, en particular en Salta, lo cual va a ser un orgullo. Bueno, se vienen muchas cosas, se viene el G20, se viene la Feria Mundial en el 2023. Es decir, que la Argentina nos hemos incorporado al mundo en todos los aspectos. Del aislamiento bolivariano hemos pasado a la integración racional. Totalmente. Con lo cual hay aires nuevos y alternativas para realmente tomar un rumbo sensato, ¿no? Y Santiago Cobaldós decía algo que me parece interesante para repetir: estamos cambiando el tipo de problemas que teníamos. Antes eran problemas anacrónicos, ¿no? Problemas totalmente descolgados de la actualidad. Ahora son problemas que están en línea con los grandes problemas del mundo, problemas sofisticados, problemas atractivos para tratar de analizar con sensatez y a partir de ciertos hechos básicos. Estamos recuperando el valor de la verdad, el valor de los datos, y a partir de ellos poder emplazar a tener una discusión razonable, ¿no? Nuestro Congreso hoy tiene minorías,
Pasamos de las mayorías absolutas, de las escribanías, ¿no? del Poder Judicial dominado, al equilibrio, al juego republicano, al diálogo entre las bancadas. Bueno, y eso pasa en todos los sectores, y me parece que esta ida y vuelta en materia de intercambio de opiniones, pareceres y diversidad es un elemento positivo, complejo desde ya, pero positivo para el futuro de un país como el nuestro. Yo te agradezco enormemente, Dani, te felicito por todo lo que estás haciendo, por lo que hiciste en estos días, fantástico, me había comentado antes, estuviste antes acá, y después de eso se produjeron estos dos hechos, acontecimientos de enorme trascendencia. Bueno, y trataremos de que, o tratemos, mejor dicho, entre todos, de que la prensa ocupe el lugar que le corresponde, pero que además, con objetividad, con seriedad, con igualdad de oportunidades, igualdad para todos. Creo que esto es lo mejor que puede pasar. Y los diarios de papel más o menos se mantienen a pesar de todo. Mucho más de lo que la gente cree. Mucho más de lo que la gente cree. Eso un número que hace poquito estaba yo en otro congreso y daba un dato. Hoy los diarios de papel generan más de 150.000 millones de dólares. Eso más que la industria del libro, más que la industria de la música. Implica una potencia muy fuerte, mucho más que Google y que Facebook. Es tres veces el PBI de Uruguay. Es decir, se venden 700 millones de ejemplares por día en el mundo. Uno de cada 10 habitantes compra un diario todos los días. No es poco. No, al contrario. Con lo cual la potencia de ese viejo soporte... Con lo otro que está ocurriendo, claro, que es fundamental y de enorme trascendencia, indudablemente que también tiene una enorme fuerza en la que están manteniendo. Así es. Dani, querido, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Estamos ahí para seguir de cerca esto. Así el es. 30 hay reunión de ADEPA, ¿no? Ahí estaremos. Claro que sí. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. ¿Un préstamo para cambiar el auto? Nos sale más caro el mecánico que la cuota. Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuésemos la pareja de los vinos. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Dale, sacar el préstamo. Ya lo saqué. BancoGalicia.com. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Es la primera vez que tenemos un banco en el barrio. Ahora me depositan mi sueldo en mi nueva caja de ahorro. En Piletones ya integramos al sistema financiero más de 1000 familias. Por eso, en cada uno de los núcleos de inclusión y desarrollo de oportunidades que construye el gobierno de la ciudad, habrá una sucursal del banco. Y así seguiremos cumpliendo más sueños. El banco es fundamental. Presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Sabías que en ProvinciaNet podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos o servicios, en efectivo o con débito, con o sin factura. También podés extraer dinero, recargar tu SUBE y tu celular. ProvinciaNet. Pagas como querés.
La verdad es que tengo que felicitar sinceramente a mi querido amigo Daniel Desein por esta tarea. Cada vez más contactos, cada vez más protagonismo, cada vez más inserción en el mundo, cada vez más medios de comunicación en los cuales con los cuales está dialogando, está hablando y sobre todo está integrando las mesas directivas, lo cual es un honor para el país, es un orgullo para sus amigos y sobre todo nuestro país, que hoy está recuperando aceleradamente esa inserción en este mundo globalizado y competitivo, en los cuales existen muchos problemas, pero es fundamental también que estemos presentes. En muchos casos, a lo mejor para aportar ideas, para aportar opiniones, con espíritu constructivo, a efectos de lograr que se subsanen algunos enfrentamientos que existen en determinadas cuestiones. No solamente en materia política, no solamente en las relaciones internacionales, no solamente en los problemas económicos, no solamente en lo que hace a que la gente viva mejor, que creo que es en definitiva, todo esto hace que el objetivo que se persigue es que el ciudadano viva mejor, tenga un mejor estándar de vida. Por todo esto me siento sumamente satisfecho y convencido que entre todos tenemos que luchar y pelear, estudiando los temas y pensar no en pelear por el pasado, sino lanzarnos hacia el porvenir, hacia el mediano y largo plazo, como un país que vuelva a ser lo que todos pretendemos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa para hablar del tema clase pasiva con el doctor Eugenio Semín. Muchísimas gracias. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.